Buenos días, muy buenos días, bienvenidos, buenas y santas sean las de Dios. Esto es Enfoque Matinal en este día miércoles, muy centrado en dos temas fundamentales. Uno que viene conmoviendo al país desde hace meses, que es el caso Emely Peguero. Ya se va a leer la sentencia definitiva, y el otro tema tiene que ver con el regreso del presidente Medina de su histórico viaje a China, con todo lo que ha significado ese viaje. Es decir, que tenemos, entre otros temas, porque yo creo que el señor Rodríguez tiene que contarnos algo de las elecciones de término medio de los Estados Unidos, entre otros temas. Bienvenido, señor. Buenos días, buenos días. Saludos a los amigos televidentes. La compañera Adis Burgos tiene una asignación especial precisamente en San Francisco de Macorís, en el caso Emely. Recuerden que a las 2 de la tarde los jueces del tribunal colegiado, del segundo tribunal colegiado de San Francisco de Macorís, van a dar lectura a la sentencia de este caso, y hay muchas expectativas. El otro tema, que obligado del día, el presidente Medina debe estar en Nueva York o llegando a Nueva York. Pablo, no sé cuáles son sus fuentes, porque desde su salida de Hong Kong, camino a Nueva York para llegar aquí, se ha perdido el contacto con nuestro presidente. Creo que vendrá directamente aquí. Tú sabes que el presidente, esto ha sido el viaje más largo. Él busca la manera de estar cuanto antes. Yo me imagino que a cualquier hora de la tarde-noche estará llegando. Salió anoche de Hong Kong, esos son unos 13, 14 horas, 0 mata 0, 3 que llevaba 16, eso da entre 5, 7 de la noche, pero por supuesto que CDN va a estar cubriendo esto, como va a cubrir muy al detalle todo lo que desde ya está ocurriendo en la provincia de Duarte, en San Francisco de Macorís, y todo el mundo muy atento a la lectura de esa sentencia ya definitiva, el dictamen final, quiero decir, de los 3 jueces. Eso va a ser esta tarde a las 2, pero tenemos, como dijiste, a Adis Burgos, que vamos a estar durante todo el programa y durante toda la mañana CDN, pues en una cobertura especial con la familia, con los implicados, los protagonistas, la comunidad. Se trata de que CDN les presente a ustedes los detalles de todo esto que indudablemente que ha conmovido a la opinión pública nacional. Desde aquel trágico asesinato del joven Llena Saibar, no recuerda uno una tragedia que llegara tan hondo, calara tan hondo en el sentimiento del pueblo dominicano. Terrible. Bien, muchas expectativas. Creo que la sociedad tiene un clamor generalizado, en este caso Emely, y es de que se haga justicia. Vamos a ver cómo valoran los jueces. Es un tribunal colegiado, son 3 magistrados, cómo valoran las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Pero para el tribunal de la calle, el tribunal callejero, las pruebas son más que evidentes, son contundentes, pero le corresponde a los jueces sopesar las pruebas. Ahora bien, la expectativa general, las ansias, el deseo, el clamor es que haya justicia, que se envíe un mensaje a la sociedad en un caso que es bastante complejo, porque alrededor de ese crimen hay muchos problemas de connotaciones sociales, como el embarazo en adolescentes, como los valores familiares, como la separación del matrimonio en el hogar y lo que implica para la formación de los hijos. Pero estemos atentos a San Francisco de Macorís, a la provincia de Duarte, a Cenoví, la comunidad de Cenoví, donde era nativa esta joven, porque allí está todo el mundo en pie desde primeras horas de la madrugada, y nosotros vamos a reflejar ese panorama en breve. Sí, que es bueno repasar los hechos. Hoy 3 jueces dictan sentencia. Estos jueces son la presidenta, que es María de los Ángeles Concepción, que es presidenta de ese tribunal, más la jueza Carminia Caminero Sosa y Víctor Alfonso Hinoa Gómez. Ya ustedes saben que esto va a ser a las 2 de la tarde. Hay que recordar que las audiencias del juicio de fondo, seguido a estos acusados, todo esto ha durado casi 3 meses. Hay que destacar
que la justicia no se ha amilanado y con Dios delante se hará justicia. Que esto lleva y trae a la agenda, Nelson, el asunto de cuando un crimen conmociona a una sociedad y ya entonces hay un dictamen antes de que el juez se pronuncie. Yo creo que en esto hay que llamar desde ya a la calma para que se lea en detalle qué van a hacer estos señores. Habrá un dictamen, se va a leer. Entonces, bueno, porque lo importante es que recordemos que ya no se trata ahora de lo que piense un juez, sino de las evidencias, aquello de la íntima convicción que se decía antes. No, esto se trata de evidencias. Por eso hay que tener la cabeza fría, porque lo cierto es que cuando ocurren crímenes como la reacción casi humana es uno preguntar, mira, ocurrió tal cosa, y uno pregunta, ¿y está vivo todavía? Que es algo sumamente incorrecto, porque para eso está la justicia. Entonces, es un poco tratar de que esto se lleve de la manera más civilizada y que la justicia se imparta eso mismo, justicia, de eso se trata, justicia. Y también que nos salvemos todos de cierta tendencia al amarillismo, al morbo, al espectáculo, porque esto es algo muy serio, porque esto es la punta del iceberg de una crisis de la familia occidental, ni siquiera digo la familia dominicana. Fue que la familia tradicional cambió y las familias son otras, los valores de esta sociedad son otros. Entonces, esto hay que tomarlo bien despacio y analizarlo muy despacio. Lo importante en esto es que se haga lo que se ha estado haciendo, impartiendo justicia. A propósito del llamado que tú hacías a la calma, la policía ha dispuesto un operativo especial, tanto en los alrededores del Palacio de Justicia, como en toda San Francisco, la provincia de Duarte, y también en Cenoví, la comunidad donde era nativa esta joven. Hay que recordar que el Ministerio Público ha pedido una condena de 30 años para Marlon Martínez y de 20 para su madre. Los abogados de la defensa han minimizado, han pedido aligerar la pena. Recuerden que este hecho comenzó a ventilarse en la opinión pública a partir del 24 de agosto, cuando fue reportada la desaparición de esta adolescente de 16 años, y fueron 8 días de agonía, de expectativa, de incertidumbre, hasta que fue encontrado su cadáver en la comunidad de La Guama, de Cayetano Hermosén, en la provincia Espaillá. Sigamos atentos a San Francisco de Macorís y a este veredicto. Una pincelada al margen, brevemente, Pablo, sí, porque es un acontecimiento todavía en curso. Son los resultados electorales en Estados Unidos. Ha sido una contienda muy ajustada, competitiva. Se podría decir moché por la moché, fiti, 50-50. Y habrá que ver quién resulta ganancioso. Los demócratas celebran porque se alzaron con el dominio de la Cámara de Representantes. Recuerden que ayer decíamos que ellos tenían 194 representantes en la Cámara Baja y tenían que llegar a 118 para tener una mayoría. Y efectivamente consiguieron esa mayoría, podríamos decir como la Cámara de Diputados aquí. Pero en su contraparte, los republicanos, le hace Donald Trump, continuarán y ampliaron su dominio en el Senado. Entonces, ¿qué dirá la gente? Bueno, los demócratas tienen que celebrar porque ahora domina la Cámara de Representantes, lo que crea incertidumbre en la sociedad norteamericana, porque no es verdad que de aquí a noviembre del 20, cuando se dan las próximas elecciones presidenciales, a Donald Trump le van a pasar una sola ley. Entonces, habrá una parálisis. ¿Pero qué resulta? Que estos resultados no eran como la gente esperaba. Se creía que iba a ser plebiscitario, un referéndum contra la administración de Donald Trump. Un tsunami. Muchos imaginaban ese mapa azulito, que es el color de los demócratas. Pero esa votación tan ajustada resiste múltiples lecturas que en el curso de los días nosotros vamos a darla. Pero yo me voy a casar con
un resumen del análisis que hace la BBC. Y me caso con ese análisis por ser precisamente la BBC. De un periodista de apellido Fajardo, que yo creo que sintetiza, que interpreta lo que ha pasado en Estados Unidos. Cito, el resultado más evidente, dice la BBC, el país está más dividido que nunca. Después de 2 años en el poder, Trump ha vuelto a conseguir un apoyo masivo en una parte del país, o de una parte del país, mayoritariamente rural, blanca y conservadora. La otra mitad del país, urbana, multicultural y liberal, también salió a votar masivamente en su contra. No hay un ganador claro en esta elección, dice la BBC, y yo comparto esa opinión. Y en buena lid, en un análisis objetivo, podría decirse que esos resultados, aunque perdió el control de la Cámara de Representantes, tienden a favorecer a Trump y la política que ha venido aplicando. Con todo y eso que digo, que de aquí al 20 no es verdad que al presidente de los Estados Unidos le van a pasar una ley. En el curso de los días vamos a ir dándole seguimiento también a las consultas que yo mencionaba ayer, que se hacen paralelo con esta votación. Me llamó la atención una y por eso la busqué, que es esto de exponer los 10 mandamientos en los edificios públicos de Alabama. Y la votación mayoritaria fue precisamente que se expongan los 10 mandamientos en los edificios públicos. Ahí veremos una Biblia abierta en cada edificio o algo así, pero le doy seguimiento a eso. Me llamó la atención la de California, Pablo, sí, que hay un debate sobre si los bomberos en su tiempo libre tienen que permanecer en la estación o pueden irse a su casa o donde desee. Eso también se estaba votando. Porque esa es la democracia chiquita, que es la buena, porque de ahí es que debe venir la buena. Y nosotros tenemos constitucionalmente la opción de hacer todas estas cosas, plebiscitos, referéndum, y no lo utilizamos por nuestro atraso democrático. Pero fíjate eso es democracia chiquita. Eso decía que es la esencia de las votaciones en los Estados Unidos que nos llevan a nosotros años luz. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, la gente vota por su fiscal general y también por el contralor del estado. Nosotros no es verdad que estamos cerca. Aquí se está hablando todavía de quitarle la facultad al presidente de la República de nombrar al procurador general de la República. Pero allá eso está en manos del elector, como está en manos del elector la mayoría de decisiones, porque esa democracia, con todos sus peros, es una democracia, una de las democracias que son ejemplos del mundo, precisamente porque el ciudadano, el elector, está en el centro de todas las decisiones. Y son votaciones mayormente así, normales, tranquilas, aunque donde quiera se cuecen habas. Recuerden a Al Gore, recuerden el 2000, las elecciones presidenciales, recuerden el estado de la Florida, hubo un tranque y esas elecciones el presidente lo decidió el Tribunal Supremo y hubo trastrueque del Estado, hubo muchísimas cosas raras. Es decir, que no quiero pontificar más de la cuenta sobre las bondades y virtudes de la democracia norteamericana, pero sí está concebida con el ciudadano como prioridad, con el ciudadano en el centro de todas las decisiones y ojalá que eso suceda aquí en República Dominicana. Y sobre todo eso de ir de abajo hacia arriba. Cuando tú ves, por ejemplo, un legislador, voy a poner un ejemplo, que hay un problema con el mango Banilejo, no, bueno, entonces Wilton Guerrero, que es el senador, apoya tal o cual medida que favorece al mango Banilejo, pero el PLD piensa otra cosa y el comité político piensa otra cosa, no, pero el senador de Baní es el senador de Peravia y en la sociedad norteamericana se entiende perfectamente. Aquí se baja una línea, porque ese caudillismo, trujillismo nos ha marcado. Pero mira, todo lo que está ocurriendo, Nelson, con el presidente Trump en Estados Unidos, también ha sido y está siendo una prueba de fuego para la fortaleza institucional de la democracia norteamericana. Porque este señor ganó las elecciones, es el presidente constitucional con todas las de la ley, pero todo el mundo sabe lo que él ha significado en términos de la institucionalidad. Entonces, ante la debacle en ese aspecto que ha sido Trump, ahí ha entrado a funcionar la institucionalidad de los Estados Unidos. Fíjate que incluso
con el caso Trump queda evidenciado una vez más la importancia del elemento económico. ¿Qué ocurre? Que nosotros, los demócratas, los latinoamericanos, la gente de pensamiento más progresista, pues ven, y la gente hasta decente, ven al señor Trump por su inconducta como un espécimen, la verdad que lamentable por sus expresiones, su racismo, su antimigrante, su irrespeto a América Latina, a los negros, todo esto. Sí, pero hay un asunto y es la marcha de la economía. Y en el ejercicio de presidente de Donald Trump, la economía norteamericana no ha hecho sino mantenerse igual que como estaba o mejorar sustancialmente en algunos aspectos. ¿Qué pasa? Bueno, que los pueblos evalúan mucho demasiado el aspecto económico y ahí están los resultados. Lo que hace el desafío mayor, porque uno desde el asesinato de Kennedy, desde las luchas por los derechos civiles de los 50 y de los 60 y parte de los 70, aquella crisis por la guerra de Vietnam o el caso Watergate y la renuncia de Clinton, de Nixon, perdón, o eso que mencionabas de Al Gore, que fue un poco, mira, dice Al Gore, el establishment está en peligro. Nosotros no podemos hacer más que sacrifícate. Pero fue todo un proceso, ¿no? Entonces, desde esos episodios, nunca la democracia norteamericana se había visto como tan debilitada y había sido necesario, como está siendo necesario, que los otros instrumentos institucionales de esa democracia saquen el pecho, a ver de qué manera puede la gran nación americana, con toda esa trayectoria democrática y de fortaleza institucional, puede sobrevivir bien a un presidente que se levanta a las 3 de la mañana, no tiene sueño y agarra un Twitter, agarra un celular y escribe cualquier diablura que se le ocurre. Imagínense lo que eso significa para la institucionalidad de un país donde el presidente Barack Obama, que era aficionado, adicto a los BlackBerry, la seguridad le hizo el saludo, digo, respetuosamente, señor, pero pase el celular, usted no puede andar, es que usted es el presidente de los Estados Unidos, usted no puede estar escribiéndole cosas y mandándole versitos a Michelle y cosas, no. Por eso fue con el presidente Obama, que es un estadista. En este caso no se ha podido. Entonces, por eso creo que es una prueba de fuego que ojalá que los Estados Unidos, las instituciones de la democracia norteamericana, pues estén a la altura del desafío que el hecho de que el pueblo norteamericano haya decidido, ese es otro tema, elegir a un señor como Trump, pues representa. Bueno, yo reitero que a la hora de sumar, de pasar raya, probablemente Donald Trump haya resultado ganancioso de estas elecciones de medio tiempo. ¿Por qué? Porque este señor, por eso decía que se esperaba un tsunami, que se esperaba el mapa pintado de azul. Este señor, vamos a decir la expresión dominicana, es como el diablo prendido en candela o el diablo a caballo. No sé cuál de los dos es más malo, pero conservó el apoyo de la mitad, vamos a decirle, de la sociedad norteamericana, aquella que es rural, aquella que es conservadora, y la otra mitad, la urbana, la multicultural, la liberal, lo votó en contra. Por eso digo que más que un referéndum, esta fue una prueba de fuego que va a remitir a las elecciones presidenciales del 2020. Ahí no se sabrá dónde está el dinero. Cuando se vaya a las particularidades de este proceso, nosotros vamos a descubrir muchas cosas. De primera lectura, he visto que la ampliación del dominio de Trump en el Senado se dio sobre la base no solo de la ratificación de aquellos estados más importantes en los cuales él se concentró, sino que fueron desplazados algunos de los conservadores, los senadores conservadores menos radicales, y ganaron algunos que son los más radicales. Pero que no hemos dicho que Adriano Espaillat repitió. Saludos, Adriano Espaillat. Bueno, es otra. Anoten ese, el dominicano. Sí. Por eso te digo que hay que ver eso en detalle, porque pueden haber muchos secretos. Nosotros nos vamos a los macros, a lo que se ve en sentido
en sentido general. No hubo, señores, tal tsunami, y eso yo no sé si es para preocuparse, no sé, pero revalida una política que se ha venido aplicando desde hace casi 2 años. O sea, una parte de la sociedad sigue aferrado a esas ideas conservadoras, a esas ideas antiinmigrantes, y si bien Donald Trump ha perdido el dominio en la Cámara de Representantes, ha acentuado no solamente su dominio en el Senado, sino en el Tribunal Constitucional, que ahí no se revalidan los cargos cada 2, 4 o 6 años. Ahí son vitalicios. Los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos es hasta que digan ya no puedo más. Eso es así, pero también hay un elemento a destacar. Esto que está pasando con Trump viene a confirmar toda una teoría que ha sido demostrada ya, y es que en la política ya pueden más los sentimientos que los razonamientos. Entonces, gran parte del votante a Trump es un fanático, militante, fundamentalista. Entonces, participa. El otro segmento no le gusta a Trump, pero no hay tradición de mucha participación en las legislativas, en las de medio tiempo, comenzando por los millones de latinoamericanos, estadounidenses de origen latinoamericano, que no tenemos tradición de participar mucho. Creo que votó una cuarta, quinta parte de los que tenían derecho a votar. Entonces, una vez más, eso para el proceso electoral, incluso para el dominicano, hay que prestarle atención, que en la comunicación política electoral es demasiado importante este elemento, el elemento del sentimiento, del señor que genera pasiones a favor y en contra. Lo que pasa es que la que él genera en contra no tiene el nivel de militancia ni de fundamentalismo de la otra parte. Y entonces ahí están los resultados. Que miren, rápidamente, como el presidente viene en camino, yo estaba sacando el cálculo así rápidamente, 0 mata 0, 3 que llevaba 16, más o menos. Eso esta tarde, prima noche, estará por acá el presidente. Pero entonces se está hablando mucho, ya se saben lo de los 18 acuerdos de intención, vamos a ver qué se va a hacer con eso, la letra chiquita que decimos, porque ahora hay que presentar al país esos acuerdos, en qué consisten y qué tan convenientes son, en cuáles condiciones, qué se va a hacer. Eso no es así que no, por eso se llama acuerdos de intención. Y hay que presionar al gobierno para que esto se haga con toda la transparencia del mundo. Pero a la gente que está siendo crítica, incluso criticando acuerdos que él no ha leído, yo creo que es bueno presentar datos que explican y muestran lo que ha significado China en la economía latinoamericana. Miren, rápidamente decir que China en América Latina ha invertido 387.000 millones de pesos solo el año pasado. Oye, esto es un dato de la cumbre empresarial chino-latinoamericana de Shanghái. Ahí se dio la información de que las inversiones de las empresas chinas, solo de las empresas chinas en la región, superan los 387.000 millones de dólares. Eso es para que veamos por dónde va la cosa. Pero rápidamente, China es el primer socio comercial de Brasil, de Chile, de Perú y de Uruguay. El segundo socio de México, el tercer destino de exportaciones de Argentina y el segundo destino en importaciones. Y además es el tercer socio de Cuba, entre otros datos. Entonces, le pongo esto de este tamaño para que vayamos mirando de que esto que ha ocurrido con la República Dominicana es lo que tenía que ocurrir. Uno tiene muchos años diciéndolo, incluso cuando el primer intento del presidente Fernández en el primer gobierno, la República Dominicana no podía darse el lujo de no mantener relaciones con la segunda economía del mundo con vocación de primera, además con la necesidad de tener presencia como ahora tiene en América Latina, al punto de que si Dios quiere y Tatica la de Higüey nos mete la mano, es posible que el puerto de Manzanillo, que la inversión, centro de negocios Manzanillo con puerto, ferrocarril, una chulería, es que eso se dé, porque conviene al país, pero atención, también conviene a China. Sí, mira, antes de irnos a la pausa, Pablo, a propósito del viaje a China, tú decías hace días que tú vas a esperar
la letra chiquita de esos 18 memorándum de entendimiento. Yo decía, de entrada, yo creo que ha sido positivo y que nuestro mandatario va a venir con la alforja llena. El simple hecho de entrar a la franja de la seda, una franja que es milenaria, pero que a la famosa ruta de la seda, ahora le llaman franja, eso va a significar una ganancia neta para nosotros, porque República Dominicana tiene una ubicación geográfica privilegiada. Estamos equidistantes ahí de Centroamérica y del Caribe, y probablemente si los chinos nos escogen, en vez de durar 30 y pico de días un furgón de ellos, de llegar de China a Estados Unidos, le llega en menos de 3 días desde República Dominicana. Pero son intenciones, hermano. No, yo sé que son intenciones. O sea, todo vamos a ver, la ruta de la seda, aplausos, muy bien, chévere. Pero ya hay un amarre, decía el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, que ya la palabreó 10 furgones de yuca pelada empacada al vacío para vendérsela a los chinos. No es mofa, él lo dijo, eso. Bueno, señores, hay mucho de qué hablar, porque el presidente viene de camino. Ay. Los problemas terrenales también son mayores, principalmente alrededor de la seguridad social. Por eso nosotros tenemos a Nelsida Marmolejo con nuestra invitada, nuestra entrevista central. Ya. Vamos a hablar con la directora de la DIDA, la defensa del afiliado, porque son muchos los problemas que tenemos los pobres afiliados a la seguridad social. Volvemos en breve. Son insaciables. Pero... Seguimos con Enfoque Matinal, vamos a hablar de seguridad social, pero principalmente de los derechos y la defensa del afiliado a la seguridad social. Los más jovencitos no conocen de su historial de lucha con las mejores causas de este pueblo, ligada a la lucha obrera, la lucha sindical, la institucionalidad democrática. Ella es Nelsida Marmolejos. Ella es la directora de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. Buenos días, Nelsida. Muy buenos días. ¿Cuánto tiempo? No tanto, 2 o 3 años. Que no nos veíamos. Mira, de una charla, conferencia que tú diste en estos días, yo saqué esta cita. Dice Nelsida, la Ley de Seguridad Social tendrá plena aplicación en la medida que los afiliados y la población en general tengan conciencia de su rol en el sistema dominicano de la seguridad social. ¿Qué hace la DIDA para ayudar a crear esa conciencia? Bueno, lo primero es que la DIDA tiene múltiples funciones dentro del sistema. Uno de ellos, como muy bien decimos, es tratar de llegar a la población para que las personas conozcan el derecho que tienen y en función de eso puedan reclamarlo. Las leyes por sí mismas no tienen razón de ser si las personas que son beneficiarias no saben a qué atenerse. Entonces, nosotros trabajamos en este programa, en esa conferencia, en charlas en las empresas, en los sindicatos, en las juntas de vecinos, con acuerdos interinstitucionales. Por ejemplo, esta noche yo tengo una conferencia en la Cámara de Comercio y Producción de La Romana, con cientos de encargados de recursos humanos, empresarios, comunitarios, o sea, dirigentes sociales. Y, en definitiva, es el trabajo cara a cara que hacemos, porque usted sabe que hay otro trabajo que es el más productivo, el masivo, que es que nosotros menos hacemos, que es poder hacer una campaña sostenida en los medios de comunicación que permita que el afiliado pueda conocer sus derechos. Eso dado así porque usted sabe que nuestro presupuesto no nos permite estar utilizando este mecanismo que es sumamente efectivo y es de lo que viven todas las televisoras, los radios. Entonces eso lo oye mucho el público y nosotros no tenemos ese acceso de manera masiva. Entonces, en este interín, nosotros trabajamos en la concienciación de las personas y podemos sentirnos muy satisfechos porque en el tiempo que tiene la institución de creada, que es desde que viene la misma ley poniéndose en práctica, más de 10 millones de dominicanos y dominicanas han accedido al requerimiento de nuestros servicios, han recibido atenciones, se han elevado sus quejas y lo más importante de todo ello, por lo que nosotros hacemos énfasis en la necesidad de que la gente se empodere, es que todas las modificaciones, adecuaciones que se han ido tomando en el Consejo Nacional de la Seguridad Social o en su superintendencia para mejorar el acceso del afiliado a los beneficios que establece la ley, ha sido fruto de la presión que hace el afiliado ante la DIDA para que se le mejoren condiciones. Ahí está la ampliación del plan básico, ahí está ampliación de cobertura en una serie de cuestiones, aumento, o sea,
una serie de beneficios, aumento, por ejemplo, en el sistema de pensiones, de la prescripción del tiempo para acceder a una pensión de sobrevivencia de 2 a 5 años, aumentar de 60 a 65 años la parte de la del beneficio que tiene la persona que trabaja, que son cosas que también lo decimos siempre, que están establecidas en la ley sin limitación, pero que las regulaciones que se han ido imponiendo para hacer viable la aplicación de la ley han ido recortándole beneficio al afiliado y que se han ido restaurando en la medida que la gente presiona por ese derecho y obviamente es un beneficio porque tienen conocimiento del mismo. Eso remite a uno a aquel concepto de la gobernabilidad, que cuando un gobierno no quiere afectar a un sector poderoso que lo puede dañar, y si no, no, es que hay que cuidar la gobernabilidad. Aquí todo el mundo tiene la percepción, una buena parte tenemos la percepción de que la ley de seguridad social fue un trajecito a la medida de ciertos intereses y no es casual que lo que mejor ha funcionado de todo es lo que favorece a las grandes empresas. Hay algo que uno no entiende. Si algo hace el Estado Dominicano es promover lo que hacen sus instituciones en los medios de comunicación. Aquí el Congreso, el Estado en general, el Congreso, las altas cortes, todo el mundo se anuncia y mucho. Ahora, lo que uno no ha entendido, ¿por qué el gobierno del PLD no ha utilizado el gran presupuesto que tiene de publicidad para que la DIDA tenga todos los millones, incluidos los de Don Chanflín, en empoderar a ese ciudadano, para que sea el ciudadano el que cual Marcha Verde le reúna 50,000 señores en las calles exigiéndole tal o cual cosa? Entonces de repente uno le llama la atención siempre la lamentable pobreza de la vida en términos de su capacidad para decirle al ciudadano dominicano, oye, empoderarlo. Oye, tú tienes derecho a esto, mira ahí la letra chiquita, mírala ahí, vamos arriba. Y el PLD gobierna, pasan los años y sigue la DIDA en olla. Bueno, recuérdese que esta es una ley que data del 2001, o sea, no estaba el PLD en el gobierno cuando se aprobó. Era el gobierno del PRD de Hipólito Mejía. Yo creo que la deficiencia que tuvo la ley en sus inicios fue no pensar en el afiliado y en el derecho que tiene, que la ley se hizo para ellos. Entonces, dos instrumentos que son determinantes para la existencia de la ley, que es el afiliado y su financiamiento, que están en las manos de la Tesorería de la Seguridad Social y de la DIDA, no fueron contempladas por el legislador para que se financiaran como se financian las superintendencias. Pero el PLD gobierna desde el 2004 absolutamente este país. Bueno, ahora se está haciendo un esfuerzo, y hay que reconocerlo, para que esa situación sea revertida, es decir, garantizar que tanto la Tesorería como la DIDA tengan autonomía operativa, pero también una autonomía financiera. Entonces, en ese sentido, el Poder Ejecutivo está trabajando una ley que, entre otras cosas, tocará eso, pero que está fundamentalmente orientada a garantizar uno de los grandes problemas también que tiene la Ley de Seguridad Social, que no se previó en sus inicios que iba a ser tan lesiva, porque está dejando a una gran franja de la población excluida cuando hablamos de las multas y las moras que hay que pagar al no pagar la seguridad social. O sea, hay unos recargos que se ponen que son por encima de lo que establece la ley. Entonces eso está llevando a que muchos empresarios pequeños, medianos y micro, que son los que más desconocen el mecanismo de la seguridad social desde el punto de vista administrativo, saquen empleados, no lo notifiquen, eso se queda en la base de datos de la tesorería, eso empieza a crecer una deuda y al fin de cuentas es mucho más lo que se deben intereses de la mora que lo que debe la persona para sacar ese afiliado de su nómina. Y los demás, que es el gran mal, no pueden acceder aunque el empresario le esté pagando. Incluso, por ejemplo, en estos momentos, las instituciones del Estado, la Tesorería Nacional les retiene el pago de la seguridad social a muchas empresas, a muchas instituciones del Estado que una vez entraron en mora. Ese dinero no está siendo aprovechado por esos afiliados. Las empresas siguen estando en mora porque tienen unas deudas que no han podido ser honradas, y eso limita a que esas personas puedan acceder a la seguridad social. Entonces, todas esas deficiencias que se crearon al inicio de la ley, en este momento se está tratando de redimir, y nosotros esperamos que sea pronto, que los legisladores, aunque tienen una buena misión ahora, que es una revisión de fondo de lo que es esta ley, sin embargo, nosotros entendemos que debemos ir como Jack el Destripador por parte, o sea, ir viendo las cosas que son más prioritarias, como este proyecto que se está tratando de implementar, y que sigamos avanzando hacia otra etapa, porque realmente reformar una ley de golpe y porrazo entera es un poco difícil, sobre todo en un país que hay tanta dificultad desde el punto de vista
de los intereses, como bien usted dijo, que se mueven alrededor de la ley. Recuérdense que la ley, yo soy de la que creo que tiene muchas cosas que son positivas y que los intereses son lo que han hecho que esa positividad se convierta en negativo al no aplicarse, como ella dice, para beneficio de la gente. Nelsida, un tema muy actual, al cual yo creo la DIDA llegó tarde, pero muy tarde, la pensión de sobrevivencia. Ha sonado mucho desde que un diputado se le antojó mencionar eso. Y entre las opiniones está que a la DIDA se le dé el manejo de esos recursos. ¿Qué opinión tiene la directora de la DIDA al respecto? Me interesa mucho que me haga esa pregunta y sobre todo en este canal, porque resulta ser que desde el año 2003 la única institución que ha hablado sobre los problemas de las pensiones y sobre ese problema en particular ha sido la DIDA. Y que si el Consejo, la Superintendencia y cualquier entidad del sistema ha tomado alguna resolución o ha mirado hacia allá, es por los reclamos que ha hecho la DIDA en el Consejo de la Seguridad Social, en los medios de comunicación y en todas partes. Somos nosotros los que damos las estadísticas y los que damos los números después que lo da la CIPEN, que lo validamos ante la opinión pública diciendo qué cosas son positivas para la afiliada y qué cosas son negativas. Y si un diputado hoy, afortunado diputado, ha hecho énfasis en poner también eso al tapete, es porque nosotros nos hemos reunido en múltiples oportunidades con ese y con muchos otros diputados, poniéndole en sus manos esa situación para que, aunque sea con resoluciones, se tomen esos detalles. O sea, la DIDA siempre está donde tiene que estar, decimos nosotros, defendiendo ante el Consejo, ante la Superintendencia, los derechos de la gente, porque la gente va a reclamarlo, no porque a nosotros nos guste o no nos guste. Bueno, vamos al problema entonces. El problema de fondo es el siguiente. Usted sabe que el sistema de pensiones tiene una serie de exclusiones por resoluciones que no lo establece la ley. Hay un contrato póliza que rige la relación del asegurador con el administrador, que es el que determina reglas de juego que valide el Consejo Nacional de la Seguridad Social. En ese contrato póliza se han establecido regulaciones, como por ejemplo, que una persona, después que tenía 2 años de fallecido el trabajador, el afiliado, si la familia no reclamaba, y yo quiero decir esto muy claramente, si la familia no reclamaba, sus descendientes perdían el derecho a la pensión. Acuérdense que la ley establece que un descendiente que sea menor de edad hasta los 18 años y 21 si estudian, tiene derecho a una pensión de la persona fallecida. Si usted no se enteraba que esa persona estaba en una aseguradora de fondos de pensiones, en una AFP, si usted no se enteraba que él tenía un derecho acumulado, usted se enteraba 2 años después, entonces usted iba a decir, ya usted no tiene pensión. Eso no significaba que si el señor tenía 25 pesos ahorrados, esa administradora de fondos de pensión se iba a quedar con ese dinero. Nunca se ha dicho eso. Usted tiene derecho a acceder a ese dinero hasta después de 100 años, con los beneficios y la rentabilidad que la AFP le vaya produciendo. ¿Cuál es el problema? Primero, que en el caso de los 2 años nosotros decíamos que no podía prescribir así. Primero, por el desconocimiento que tiene la población de ese derecho, de ese beneficio. Entonces, obviamente que mucha gente ha fallecido del 2003 a la fecha que no se enteró que tenía ese derecho y ese dinero se perdió. El de las pensiones. El otro puede estar en su AFP y la gente puede irlo a reclamar. Se logró, con mucha insistencia, después de 13 años sostenido de defensa en el Consejo de la Seguridad Social, que se modificara el contrato póliza para que en vez de prescribir a los 2 años la fecha de reclamo, prescribiera a los 7 años. Entonces ahora, en 7 años, una persona no se entera, pero tiene derecho en ese tiempo a ir a reclamar. ¿Qué plantea la DIDA? Que no debe de prescribir nunca, porque los derechos sociales son imprescriptibles. La Constitución establece la imprescriptibilidad de los derechos en materia social. Y eso dice el PLD en sus programas de gobierno. Entonces nosotros creemos que todavía hay una tarea pendiente para quitarle ese plazo de prescripción. Pero ¿qué acontece con lo que estamos hablando? ¿Por qué hay dinero retenidos en las AFP y la gente no puede acceder a él? Por varios motivos. Espérate, retenido pero ganando intereses. Sí, están ganando intereses, claro está. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros decimos que hay una serie de trabas que evitan que la persona pueda acceder. El dinero es verdad, es del afiliado, está ahí, se lo van a devolver, pero ¿cómo? Primero, a nivel nacional, señores, salvo la AFP Reserva, que tiene algunas ventanas en el país, ninguna AFP tiene una oficina para que un afiliado vaya a hacer una reclamación. Ninguna. Cuando se iba a instalar estaban en todas partes. A la hora de instalarse y ya la gente afiliarse que está cautivo, no hay donde reclamar. ¿Y el Consejo no puede exigir?
La ley que dice, se haga eso. no, la ley dice que tienen que estar presentes en el país a nivel nacional. Ajá, La digo, Superintendencia entonces, de Pensiones es la que tiene que regular esa parte. ¿Y entonces? Bueno, nosotros lo hemos solicitado en varias oportunidades. Me consta que el superintendente ha estado haciendo normativa con ese fin, pero yo digo que la ley es para cumplirse. La ley no es para estar haciendo maroma. Entonces, eso hace, por ejemplo, y ahí es que vamos con el fondo, que una persona que vive en Puerto Plata, que su pariente le ha dejado 50,000 pesos en una cuenta, que se lo van a devolver y que está ganando rentabilidad, empiece a venir de Puerto Plata aquí y le digan, no, usted necesita esto. Y cada vez que viene le piden una cosa nueva. Entonces, son tantas las trabas que se ponen y tantos los viajes que tienen que dar, que obviamente esa persona dice, pero yo por 50 pesos, lo que yo tengo que gastar, 50,000 pesos, por lo que yo tengo que gastar de pasaje para trasladarme a la capital a hacer esa diligencia, yo lo dejo. Pero hay otra cosa. Si deciden de todos modos ir, y esa es la resolución que ha tomado el Consejo de la Seguridad Social, lo que ha destapado la olla de Pandora, como digo yo, es que Impuestos Internos le da a eso, de acuerdo a la ley, una categorización de herencia, a esos 50,000 pesos. Entonces el señor tenía 7 muchachitos. Entonces la señora tiene que venir para reclamar eso, hacer una declaración en Impuestos Internos, ¿no? Una determinación de heredero, pagar unos impuestos, y la señora no sabía eso, y hace 2 años que el señor murió, entonces eso tiene una multa, una penalización, una mora. Cuando ven a ella le queda debiendo impuesto interno. Así sí, entonces, bueno. Esa es una situación que es una traba que para fines sociales, como está concebida las pensiones, y lo que ahorra una persona chele a chele junto con su empleador para garantizarle una protección a sus hijos, desdice mucho de lo que es la protección social. Y el Consejo lo que pidió fue solicitarle a la CIPEN que le solicitara a la Dirección General de Impuestos Internos una flexibilización a los fines de que la gente pudiera acceder sin tantos requisitos. Pero seguiremos en la misma si el señor tiene que venir aquí o la señora aquí a la capital. Nelsida Marmolejo, sabemos si Nelsida Marmolejo se dedicara en este programa a contarnos los abusos, que no voy a decir vagabundería porque es una palabra muy dura, pero los abusos que se cometen contra el ciudadano de a pie dominicano. Se termina el programa y no has terminado, y tú no has concluido. Entonces, la reflexión que uno pregunta, porque de aquí es que salen, de esos abusos es que salen los Bolsonaro, después dicen, vean, ¿y cómo ganó Trump? ¿Cómo ganó Bolsonaro? O sea, en el gobierno del PLD no hay una reflexión de, tenemos aquí una ley, somos gobierno, controlamos el Estado, es un asunto tripartito, hay un derecho a veto que nos joroba todo, hay una letra chiquita para jorobar al ciudadano con truqueos como ese. Y yo sé que tú tienes muchísimas historias. Y el PLD, bien gracias, o sea, el gobierno del PLD, los PLDistas, o sea, no se habla de esto. Se va a seguir en este asunto, la vida va a seguir con esta pobreza, los elementos fundamentales a modificar en la ley, ya que se está hablando de modificar la ley de seguridad social. ¿Qué se va a hacer de verdad? Que mejore eso. Bueno, yo no puedo hablar por el gobierno del PLD, porque naturalmente la vida es una entidad del Consejo que la pregunta es eso, y que tiene un veto, o sea, el gobierno o los empresarios o trabajadores tienen un veto. Lo que nosotros siempre aspiramos es que esas 3 fuerzas se pongan de acuerdo para impulsar cosas que sean positivas para la población, y que algunas veces no se ponen de acuerdo y que nosotros nos explicamos por qué, porque beneficia a todos. Entonces, con relación a las cosas que son importantes modificar, déjeme decir lo siguiente. Yo sería feliz y me sentiría prácticamente satisfecha si se cumpliera con la ley. La ley no tiene derecho a veto. Lo que pasa es que se está utilizando el veto como un subterfugio que yo creo que no es correcto. O sea, cuando la ley dice que dice esto, no me diga usted que los empresarios van a decir que no, que el gobierno va a decir que no, o los trabajadores. Usted la cumple y punto, porque eso es lo que dice la ley. Entonces, se utiliza el sofisma del veto, y es lo que yo digo, para dejar de cumplir con responsabilidades. Por ejemplo, como que los afiliados al sistema, que pasan al sistema de pensiones, no tienen derecho a salud. No le dan salud. Eso es una inequidad social. Pero la ley dice que el segundo afiliado con derecho a seguro familiar de salud es el pensionado. Ahora, pero la parte de la ley, pero la parte de la ley, ¿por qué vetan eso? Sí, pero la parte de la ley que manda a la señora madre de 7 muchachos del señor que murió a ir a impuestos internos, eso sí se cumple. Ahí sí no hay problema. Nadie lo veta. Entonces lo que yo estoy diciendo es que la ley tiene cosas positivas. Las resoluciones han cercenado la bondad de la ley, que tiene cosas que hay que modificar. Pero para que haya un primer nivel de atención primaria que abarate la salud, que garantice realmente salud preventiva,
No hay que modificar la ley manda a que el sistema debió de comenzar por ahí, con un primer nivel de atención que garantice la salud de las personas, porque la seguridad social no es para curar, la seguridad social tiene que ser para prevenir y para disminuir gasto de bolsillo. Sin este requisito del primer nivel de atención primaria, señores, nosotros hemos encarecido el sistema de salud en primer lugar, y en segundo lugar hemos puesto al afiliado, a las personas, como cosas por acto, por persona, o sea, no se ha visto la integralidad. Entonces, ese tipo de situaciones no hay que modificar la ley para eso. Lo único que hay que hacer es aplicar la ley. Entonces, yo soy de las personas que entiendo que pueden irse modificando aspectos. Por ejemplo, se hace un escándalo y se dice que las AFP se están quedando con el 30% de los beneficios de los afiliados. ¿Y quién dijo que la ley dice que es el 30%? La ley dice hasta el 30%. Lo que pasa es que comenzamos por el final y no por el 1. Entonces, bonito, lo que tiene que hacer el Consejo es sencillamente tomar decisiones. Y yo creo que el Consejo está embarcado en estos momentos en estudiar a profundidad. Por ejemplo, me satisface muchísimo decir que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales acaba de entregarle una de las mejores propuestas más viable, más objetiva y más beneficiosa para la población al Consejo Nacional de la Seguridad Social con relación al primer nivel de atención. Si el Consejo asume esa propuesta, si todos los sectores caminan en función de la protección social, nosotros tendremos dentro de un año más tardar una seguridad social con una perspectiva totalmente diferente a lo que ha sido hasta ahora. Y yo espero que así debería de ser. Nelcida, cuando uno escucha hablar una protagonista del sector, se da cuenta que es grave de muerte el problema de la seguridad social y de la salud referido al ciudadano de a pie. En ese sentido, yo quiero preguntarte con qué cuenta la DIDA. La DIDA, como entidad defensora de los derechos del afiliado, lo hace en calidad de abogacía, como son los abogados ustedes. Pero antes de preguntarte lo que quiero, me remito, yo estuve en estos días, en estos meses en gestión en mi AFP, por un problema de ingreso tardío. Y partí el alma a la gente que iba, como tú decías, que le falta un sello, que el acta de defunción, o sea, tú veías esa indefensión de gente que viene de otros pueblos. Entonces, es un crimen, pero quiero preguntarte, ¿con qué cuenta la DIDA? Tú dices que tienen precariedad de recursos, ustedes están pidiendo como un 300% de aumento. ¿Ustedes cuántos abogados tienen? ¿Con qué cuenta la DIDA? Presupuesto de publicidad para educar a la gente en los medios de comunicación. ¿Cuáles son las armas de reglamento? 5 millones. ¿Cuánto? 5 millones. Oye eso. Entonces, déjeme decirle, nosotros... 5 millones de pesos para promoción en los medios, ¿verdad? Sí, para todo, no solamente para promoción en los medios, para los sueltos, para los papelerías, o sea, hace un formulario de reclamación, eso va dentro de publicidad. Para un brochure, para un boletincito, para todo. Mire, lo que le voy a decir, nosotros a pesar de la precariedad nuestra, nosotros hemos tenido muchas personas que han sido solidarias con la institución y tenemos hoy 16 oficinas a nivel nacional. 4 de ellas comenzaron como aporte. Por ejemplo, en Bávaro, nosotros montamos una oficina, comenzamos con el aporte del sector hotelero, de los empresarios del sector hotelero, que en su local nos dieron un espacio para que nosotros pudiéramos irle a hablar a la gente de todo ese sector hotelero, que son más de 60.000 trabajadores afiliados que están ahí. Y duramos un tiempo, ya recientemente, hace un mes, inauguramos un local propio en Verón. Alquilamos un local en Verón, lo que realmente nos satisface porque estamos llegando a una población que necesita demasiada orientación y tiene muchísimos problemas. Ahí tanto los sindicatos de la zona como los empresarios aunaron esfuerzos y han apoyado la vida en esa región. En La Vega, nosotros hasta hace 2 o 3 meses estuvimos alojados en la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, en un local que ellos nos facilitaron con todas las comodidades para que estuviésemos ahí. En Bauruco acabamos de inaugurar una oficina que es con la anuencia de el senador Méndez, Rafael Méndez, que lo alquiló, una ONG que él asesora, la ONG alquiló el local y nosotros estamos funcionando ahí. Y tenemos proyectos con otros senadores y personas y ONG que nos están ofreciendo espacio físico para que la DIDA esté. El pobre Estado dominicano. Entonces tenemos 14 oficinas que están ya bajo nuestra jurisdicción con el presupuesto de la DIDA, que son 180 millones de pesos, para 250 empleados. Tenemos 4 abogados en la consultoría jurídica para 10 millones de afiliados, que se supone deberían de ser lo que están, pero tenemos 7 millones ahora. Tenemos como 20 o 30 orientadores, como 10 o 15 promotores,
y las demás funciones que son transversales, que son la Bueno, parte de planificación. ahí vale, Y de ese personal de 250 para atender a esa cantidad, yo debo de decirle que el Estado cambió desde el punto de vista de su gestión administrativa. Y la gestión administrativa del Estado conlleva ahora 15 comisiones internas de la DIDA para responder a las demandas del Estado. así dice, ¿cómo llega un toro a buey? Dice el viejo refrán. ¿Cómo se casa un guardia? Nélida, vamos a agradecerte tu presencia en Enfoque Matinal. Bueno, gracias por darme la oportunidad de estar por aquí. Recuérdense que la DIDA no es resoluta, la DIDA hace abogacía y que todas las resoluciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social y de la Superintendencia están avalados por reclamos de la gente. Por eso queremos que las personas reclamen para que las leyes se modifiquen en su favor. Bueno, el presupuesto son 180 millones, 5 millones para toda la publicidad, aunque usted no lo crea. Sin hablar de la telefonía. ¿Abogados cuántos son? En la consultoría jurídica tenemos 4. 4 abogados, 250. Defensoría, orientación y defensoría tiene más abogados. Sí, pero en consultoría jurídica son 4. Bueno, y ustedes aspiran a 500 millones. Saludo a Bolsonaro en Brasil. Bueno, gracias, Nélida. Nosotros vamos a continuar con Enfoque Matinal. Hay mucho más. Como referimos al inicio de nuestra transmisión, tenemos una cobertura especial desde San Francisco de Macorís a la espera del veredicto del jurado del caso Emily, como se ha dado en llamar. Y a medida que avanzan las horas, nosotros nos acercamos a ese veredicto que es a las 2 de la tarde. Vamos a conversar con el abogado penalista Félix Damián Olivares, a ver si ponemos en contexto lo que ha venido ocurriendo desde que se iniciaron las audiencias de este juicio, que ya está alcanzando connotaciones históricas, porque la comunidad nacional se ha involucrado en el mismo. Buenos días, doctor Olivares. Bienvenido. Buenos días, estoy aquí a su disposición. Yo, de hecho, siempre he referido que no me gusta opinar en concreto de casos que todavía están en curso, pero este caso pudiera servir para ilustrar, digamos, temas de autoría, coautoría, ya la parte, digamos, morbosa, macabra de este crimen horrendo, ya eso uno puede dejarlo para las novelas de terror. Pero lo que es el proceso, lo que llaman ustedes el debido proceso, ¿cómo ha visto el penalista todo este proceso, cómo se han hecho las cosas, el asunto de la presunción de inocencia, los márgenes, los plazos? ¿Cómo ha visto el jurista todo lo que ha ocurrido? Yo creo que por lo que yo he visto, las dificultades se han planteado básicamente desde la defensa. La defensa se ha modificado en más de una oportunidad. Recordemos que hubo una primera defensa y luego ha cambiado hacia otra. Ahora bien, la cobertura mediática, a veces la confusión de conceptos han llevado a condicionar y a anticipar criterios ineludibles de culpabilidad. Claro, no se ha logrado explicar. Hay quienes hablan, bueno, se habla de un asesinato y otros hablan de ocultamiento del cadáver como elemento básico, pero yo creo que hay otros temas. Porque, por ejemplo, hay que determinar quién quiere el crimen como suyo. Explícame. Es decir, en este caso, ¿el jovencito es quien quiere el crimen o es la madre la que dice resuelve ese problema? La que procura a la víctima, le hace los análisis, la lleva, la traslada. Es decir, habría que ver quién quiere el crimen como suyo. Pero ahí viene el cuestionamiento. ¿El proceso ha servido para demostrar esto en buena justicia? Hay esa presunción. O sea, yo tengo la legítima sospecha que es una madre que agarra a un muchachito sin carácter que ella maneja a su antojo y ella lo pone en eso. Es una opinión de este señor. No. En el juicio,
¿Fue la defensa o la parte acusatoria más bien capaz de demostrar esa evidencia o sospecha, duda legítima que uno tiene? De probar que hubo una determinación a cometer el crimen. De la madre, presión de la madre hacia el hijo. Determinación, eso es lo que se llama determinar. Sí, pero de ella. Una cosa es instigar, cuando tú dices, mira, fulano, como que sugiere, y otra cosa es cuando usted determina, cuando usted da una orden, cooptando la voluntad del otro y lo hace un instrumento de lo que usted quiere. Yo creo que en el caso la defensa probó acciones que comprometerían a esa persona en la determinación de... Sí, vamos a continuar porque ya tenemos a la compañera Adis Burgos que está allá en San Francisco de Macorís. Muy buenos días, Adis, adelante. Adelante, Adis. Tenemos ahí un problemita de comunicación, pero ya por lo menos ella está allá y en breve vamos a tener in situ los detalles de todo lo que está ocurriendo. Perdón por la interrupción, por favor. Ese concepto de quién quiere el crimen como suyo es importante y hay dos casos antológicos en la jurisprudencia alemana. Es el llamado caso de la bañera, en donde una hermana que había tenido un embarazo y el padre la había amenazado que si había otro desliz en la familia, él las iba a botar, prácticamente abandonar de la casa, y la otra hermana entonces salió encinta. Entonces, esta otra le pidió a la hermana que matara al infante recién nacido antes de que el padre se enterara, que fue oculto, y lo ahogó en la bañera. Entonces se decía, bueno, pero ¿quién es que quiere el crimen como suyo? ¿La que lo hace de propia mano o la otra que no quiere que la expulsen del hogar? Volvemos a pedir tu anuencia porque tenemos a Adis Burgos. Ahora sí. Buenos días, Adis. Cuéntanos. Estamos haciendo todo lo posible y parte de lo imposible por conectar con nuestra compañera. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les ahora sí, adelante. Cenobí, en donde hemos llegado antes del amanecer. La carretera ya daba confirmación de lo que la policía y los militares habían advertido. La militarización de San Francisco de Macorís, a propósito de que hoy el segundo tribunal colegiado de esta jurisdicción judicial dará a conocer la sentencia del caso Emily Peguero. Un caso que ha estremecido las entrañas más profundas de República Dominicana y que ha generado un mar social. Durante el 2016 tuvimos 167 víctimas de feminicidio. El 2017 fueron 206. Emily Peguero fue una de ellas, tristemente. Pero todos los casos no han sido iguales, porque el componente de que se trataba de una niña menor de edad, de su condición de embarazo y todo el entorno familiar y social que este caso ha representado, pues lo ha convertido en un paradigma, en un caso en el que la justicia ha tenido un tratamiento de mucha atención por parte de la sociedad y también de la prensa. Nos encontramos en la que era la casa materna y paterna de Emily, una casa en donde muchas cosas han cambiado desde entonces. 1 año y 2 meses después. Cuando llegamos a este lugar, la gente tempranito ya estaba en la calle, como quien espera que alguien le informe, que le diga qué se puede esperar este día. A la altura de las 5 de la mañana hubo quienes intentaron incendiar neumáticos frente a la casa en donde reside Roberto Camilo. Roberto Camilo es quien era el esposo de Marlene Martínez. Pero hay que recordar que cerca de 2 meses antes del crimen ya estos se habían separado. Así que desde el principio estuvo muy claro que él no tenía nada que ver con los hechos. No obstante, ahí él reside con uno de los hijos, el hijo de Marlene de 11 años, Robertico Camilo, un niño que sigue haciendo vida en la comunidad y en donde recibe un tratamiento de que la gente sabe que no forma parte de este crimen, independientemente de que la sociedad ha satanizado a todo el círculo de Marlene. Hoy hemos querido desde temprano hacer cobertura de todo lo que socialmente representa el caso Emily Peguero. Es que el 23 de agosto su desaparición puso una alerta, no solo para la familia, rápidamente horas después, para toda la sociedad que se involucró en la búsqueda. Una búsqueda que durante, repito, 1 año y 2 meses ha hecho la consigna Todos somos Emily, una
bandera, una bandera de las redes sociales, una bandera de las conversaciones de la gente en la calle. ¿Quiénes son los jueces que hoy tendrán que dar a conocer esta decisión? Una decisión que hoy temprano es incógnita, pero que en realidad ya está tomada. Estamos hablando de la magistrada María de los Ángeles Concepción, la juez presidente, también Carminia Caminero Sosa, quien es suplente, y Víctor Alfonso Hinoa. Ellos tres forman el tribunal colegiado. Colegiado significa que los tres tienen ese derecho a voto, que al final del caso da entonces la decisión. ¿Qué está pidiendo? El Ministerio Público ha pedido una condena de 30 años para Marlon Martínez y para Marlin de 20 años. Los muchachos me están hablando aquí, yo como no entiendo el lenguaje de señas y tengo que estar mirando a la cámara, vamos a ver. ¿Vamos a pasar a los estudios? ¿Que pasemos a los estudios, me dices? Ok. Continuamos. Gracias, Adi. Continuamos nuestra conversación con el jurista don Félix Damián y Olivares. Estabas explicando el caso bastante ilustrativo de esa familia alemana, por favor. Correcto, el caso de que quién quiere el crimen como suyo, el que lo realiza de propia mano o el quien determina al autor material a cometerlo. Okay. En nuestro caso, en nuestro derecho, el autor intelectual, el autor mediato, el que da la orden, es castigado como cómplice, no como autor. Es decir, ahí hay un... En las leyes dominicanas. Hay que subrayar eso, porque eso posiblemente sea determinante en la sentencia. Por eso es que la solicitud es de 30 y 20. Porque aunque se habla de una autoría mediata y una autoría inmediata, el autor mediato en nuestro derecho es considerado. ¿Y en el caso alemán que contaste, en qué terminó esto? ¿El padre fue el condenado? ¿Cómo terminó aquello? Terminó condenada la que ordenó, fue considerada coautora del crimen, porque era quien quería el crimen como suyo. Lo propio ocurría en el caso de un agente de la República Democrática Alemana, la Alemania del Este, la de Erich Honecker, que mataron en Alemania Occidental o Federal, mató con una sombrilla y un dardo envenenado un agente de los servicios del Stasi, de los servicios de inteligencia de Alemania del Este, mató a un disidente. Se consideró que él era un mero instrumento, que quien quería el crimen como suyo eran los jefes de la Alemania del Este. Vamos a seguir hablando porque es un ejemplo muy esclarecedor, pero ya tenemos a Adis Burgos de nuevo, que va a conversar con doña Adalgisa Polanco, la madre de Emily. Adelante, Adis, adelante. Volvemos a saludar, buenos días desde Cenoví, República Dominicana, un día en que todos estamos atentos a la sentencia que a las 2 de la tarde va a emitir el segundo tribunal colegiado de la Cámara Penal del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís a propósito del crimen Emily Peguero. El 31 de agosto, cuando fue encontrado su cuerpo, pues se abre todo un expediente que da paso a lo que se ha vivido en República Dominicana, un tema social, un tema de justicia, un tema de muchas sensibilidades juntas, y hablando de sensibilidades, el dolor de una familia. Adalgisa, quien desde las primeras horas en que dijo que su hija estaba desaparecida, abrió la oportunidad de que las cámaras estuviésemos conversando con ella, hoy también ha tenido el favor de temprano estar con nosotros. Así que muchísimas gracias a Adalgisa Polanco, quien fuera la madre de Emily. Es un día especial. Hay gente que cree que es un día para celebrar y por el contrario, es un día que remueve muchas nostalgias. Hola Adalgisa, buenos días. Buenos días. Gracias por recibirnos en tu casa. Tu casa que ya no es tu casa, porque abandonaste este lugar, te fuiste. 1 año y medio ha sido mucho para las presiones emocionales que has vivido. ¿Por qué te fuiste? Yo entiendo que todo hay que madurarlo. Todo proceso hay que madurarlo, y han sido muchas pruebas que yo prefería hacerlo así, quedarme donde mi padre y estar más tranquila. Era mejor así. Dime, ¿qué sientes este día? Ya es el día que esperabas, pero cuando llega la sentencia uno se da cuenta que entendía que eso iba a calmar el dolor, dicen los que han vivido por esto. Al final ese dolor no se va. ¿Qué tú esperas de este día y cómo amaneces?
Yo amanecí más o menos, yo siempre amanezco más o menos después del caso de mi hija, pero entiendo que hay que seguir. Me quedan 2 hijos, me quedan 3 nietos y el ser mi hija como fue, yo sé que ella no me quiere ver como llorando 1 año y 2 meses, no ha sido fácil. Celebrar, yo sé que mucha gente lo van a hacer, pero el llegar este día, ellos recordar cuando detuvieron a Maylin, y no es fácil. Para mí no ha sido fácil. Me ha llovido sobre mojado, muy, muy mojado. ¿A qué te refieres cuando dices me ha llovido sobre mojado? Por muchas cosas que me han pasado, mucho dolor. El dolor de la pérdida de mi hija, que jamás lo voy a... Ese es un dolor que va a estar siempre en mi alma. El dolor de tantas cosas que me han pasado que solo estar pegada de Dios yo podía salir hacia adelante. Me dijiste que fue difícil dormir hoy, de hecho quedamos de vernos un poco más temprano, pero para ti fue difícil, no conseguiste dormir. ¿Cómo fue la noche? Muy tensa, muy tensa. Llegan esto un día antes, un día después de una audiencia, no se puede dormir. Es la verdad. Hay una relación muy especial que hizo que este caso también tuviese un doble dolor para ti. La cercanía entre las 2 casas. Y cuando uno está aquí, apenas ve al frente, y está la casa en la que residía Marlin. Pero me he llevado a la sorpresa cuando llegué aquí, escuchando a los vecinos, escuchando a la gente temprano, escuchando a tu familia, que sigue ahí por lo menos uno de sus hijos. Sí. ¿Qué relación tienen ustedes? La relación de nosotros siempre ha sido buena. Nosotros siempre nos hemos mantenido en un contacto muy bonito con Roberto Camilo. Y para mí esa casa no significa Maylin Martínez. Para mí esa casa significa Roberto Camilo y sus hijos. Y eso es algo que es intocable. Eso es algo que yo no le permito a nadie que lo toque. Porque son seres inocentes que no valen la pena. Que aunque ella quiso arrastrarlo por el lodo, no se lo vamos a permitir. Porque son inocentes que no pueden pagar por lo que hicieron ellos. Yo quiero que ustedes entiendan, la verdad, Algisa, es que me he llevado un aprendizaje tremendo de ver el manejo y cómo tu espiritualidad también te ha permitido ser fuerte en todo este proceso. Marlin tiene 2 hijos que han continuado en este sector. Un hijo, he averiguado datos que no me diste tú, Ranfi Camilo, de 16 años, que tú le aconsejaste a su papá que lo llevara para Estados Unidos porque él estaba recibiendo mucha presión. ¿Es cierto eso? Sí, aquí vinieron personas cuando pasó el caso de mi hija con hacha, con gasolina, con fósforo, y eran muchos, era una multitud. Yo estaba allá atrás y yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Y me dicen, no, que vienen a tomar represalias. Digo, no, yo no voy a permitir eso. Yo fui y me le abalancé a todito. Digo, primero tienen que matarme a mí. Roberto y sus hijos no tienen la culpa de lo que hizo su mamá y su hermano. No se lo voy a permitir. Me dijeron, si ese es su deseo, son intocables. Digo, es que son intocables. Son seres inocentes y no van a pagar la culpa de lo culpable. Yo llegué aquí preguntando, queriendo saber rápidamente qué había pasado con el otro hijo de Marlin. Tiene un hijo de 11 años, Robertico Camilo, que él sí está aquí, enfrente, viviendo con su papá. Es un niño que... tengo entendido, no pierdo oportunidad en por lo menos darte el respeto de su saludo. Y señores, todo esto ha implicado un drama familiar de un sector en donde nunca más ha existido la tranquilidad que Cenoví tenía antes. Cuando se entra, se nota uno que la gente está hoy como en un stand-by, como esperando qué va a pasar, porque también hay muchas advertencias de que la gente, si no escuchara la sentencia que espera, tiene el ánimo de protestar. ¿Qué tú opinas sobre eso? Imagínate, yo no puedo parar un pueblo. No puedo parar el pueblo. Hay muchas cosas que yo le digo, no, eso no es permitido, pero alguien me dijo, este caso no es suyo, es del pueblo.
Bien. Vamos a continuar hablando, Adalgisa. Antes quiero hacer una acotación. El hijo mayor de Marlene, Ranfi Camilo, de 16 años y que se encuentra afuera, estuvo aquí hace 2 meses, lo llevaron de sorpresa a dar un paseo a sus familiares y tengo entendido que sin que él se lo esperara, lo llevaron al centro penitenciario donde se encuentra su mamá y él no quiso entrar, dijo que no quería conversar con ella y su hijo menor se refiere a ella diciendo que no tiene una mamá. Ese ha sido un drama difícil, unos hijos que de repente ya no quieren aceptar que esa mujer presentada a la sociedad como una madre que apoyó un hecho violento tan dramático, tan tétrico, forme parte de sus vidas. Vamos al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, que más tarde será el centro de operaciones de esta decisión que se dará a conocer al país. Está en vivo Daya Sena y vamos a enlazar con ella en esta cobertura especial desde San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias y ciertamente nosotros hemos estado apostados aquí en la explanada de este Palacio de Justicia de la provincia de Duarte y ciertamente lo que se puede observar desde tempranas horas es total tranquilidad y la normalización de las labores en este recinto que sería a partir de las 2 de la tarde cuando empiece ya a emitirse el fallo de los jueces del segundo tribunal colegiado del distrito de esta jurisdicción. Precisamente las labores se encuentran normalizadas, pero sí hay un pequeño chequeo en las puertas de entradas, ya que se ha tornado un tanto usual en los conocimientos de estas audiencias que se siguen a los 2 acusados también de haber causado la muerte de la joven en estado de embarazo, Emily Peguero. Aquí se observan también a los policías de la jurisdicción realizar chequeos a las personas que tanto entran como salen de esta jurisdicción como medidas de seguridad previamente para evitar también que las armas penetren a este lugar y también se puedan cometer actos delictivos en el interior de este Palacio de Justicia. También recordemos que hasta el momento en los alrededores de este Palacio de Justicia no se ha observado una fuerte presencia militar y policial como se había indicado que sería dispuesta por la Policía Nacional en los alrededores. Hasta el momento los pasillos de este lugar permanecen tranquilos y se espera que sería ya a partir de las 2 de la tarde donde se encuentre precisamente ya la distribución de este juzgado. Nosotros también vamos a ver si hacemos una pequeña escala a la sala donde sería conocido ya el caso para ver también cómo se preparan desde tempranas horas también medios de comunicación. Se han acercado precisamente a instalar sus equipos para dar total cobertura de este hecho que ha causado también revuelo tanto a nivel nacional como internacional. Hasta el momento lo que podemos ver ya son los equipos de limpieza del mismo Palacio de Justicia, quienes se encuentran realizando sus labores y ya sería en una de las salas que están ubicadas justo en esta dirección, donde ya se han instalado equipos de sus medios de comunicación para realizar también las labores de transmisión de esta audiencia que sería la final donde se emitiría el fallo del caso Emily Peguero, por el cual se están dando a conocer y se están juzgando tanto a Marlon como a Marlene Martínez. Ya sería a partir de las 2 de la tarde cuando tengamos detalles más amplios de toda esta cobertura que ha realizado CDN Canal 37. Así que de esta forma vamos a dar paso nueva vez contigo, Adis, que se encuentra allá en la comunidad de Cenoví. Muchísimas gracias. Es el ambiente en San Francisco de Macorís. Repetimos, está militarizada desde ayer la ciudad porque recuerden que San Francisco de Macorís, un gran espíritu de protesta y una gran vocación de protesta aquí ante sus problemas. Y el caso Emily ha unido a toda la sociedad reclamando que la justicia dé su fallo más severo. Estamos conversando con Adalgisa, madre de la extinta Emily Peguero. Nos ha recibido desde muy temprano en la que fuera su casa, una casa en la que hace varios meses ha decidido no estar. Adalgisa Polanco es un ícono de una mujer fuerte, de una mujer que en medio de una tragedia se ha convertido en la del consejo, la de la espiritualidad. Y pienso que sin saberlo, no sé si sabiéndolo, le has dado fuerza a mucha gente, a muchas madres que también están reclamando justicia en medio de los crímenes, más de los crímenes de género que ahora mismo tenemos en República Dominicana. Esta experiencia, supongo, hace que cuando salgas a la calle mucha gente te detenga. Eso es tan bueno como malo, porque es bueno porque te sientes acompañada, pero al mismo tiempo tienes que vivir recordando la historia que ha sido más triste en tu vida. ¿Cómo ha sido este tiempo?
Este tiempo ha sido muy difícil. Ya yo no soy la madre que salió a una tienda y nadie la observaba. Mi hermana me dice, tú vas a tener que ponerte una peluca, porque donde quiera que nosotros vamos, si durábamos antes 1 hora, ahora duramos 3. Es bueno porque me alegro que a pesar de mi dolor, las palabras mías le lleguen a otra madre. Por ese lado es bueno. Adalgisa, me dijiste más temprano cuando llegamos que hoy era tu último día de luto. Sí. ¿Por qué? Porque entiendo que ya no es justo ni para mí ni para mi hija vestirme tanto tiempo de luto, blanco y negro, blanco y negro. Mi hija acá sentada, precisamente donde yo estoy, me dijo un día, mami, si me muero primero que yo, recuérdame cómo soy, cántame, báilame, que así yo soy y así quiero que me recuerden. Pero el dolor no me dejaba vestirme de otro color que no fuera de negro y blanco. Pero hoy entiendo que llegó el momento de vestirme de mariposa como ella era. ¿Estás lista para escuchar la sentencia? Sí, estoy más que lista. Y con la fe puesta en Dios de que le van a dar la sentencia que se merecen. Sabes que Emily estaba alistándose para esperar un bebé. Todas esas cosas, ¿qué hiciste con ellas? ¿Qué hiciste con las cosas de Emily? Porque me dijiste que estás construyendo un museo, el Museo de Emily. No he entrado porque quiero hacerlo, no lo quiero hacer sola, quiero hacerlo para la cámara también y que la gente lo pueda ver con nosotras. Sí. ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho y qué pretendes con eso? Antes ella siempre me decía, mami, yo quiero un armario tipo vitrina. Ella me lo describió en cristal y así se lo mandé a hacer. Y como ese era su sueño, ahí está todo lo de mi hija. Todo. Ahí están los útiles escolares que iba a utilizar, todo lo que se ha presentado antes. Todos sus recuerdos. Ok. Vamos a seguir conversando en esta cobertura del día de la sentencia del caso Emily Peguero. Tenemos un trabajo especial en el que desde primeras horas de la desaparición hemos dado seguimiento a todo el movimiento que se hizo con el cuerpo. Justamente un movimiento que hizo una cantidad de personas, no solo Marlon. A final de cuentas, el caso solo se judicializó en contra de Marlene y Marlon Martínez. Pero en todo el proceso vimos otros nombres. Vamos al trabajo especial que hemos hecho. Claudia Rodríguez, a propósito de eso, ha preproducido la cronología de cómo fue moviéndose el cuerpo, y cuando regresemos, entonces vamos a ver el museo que ha hecho Adalgisa con todas las cosas que eran de Emily. Ese 23 de agosto del 2017, las primeras horas de vida de Emily Peguero fueron tan cortas como su edad. En su casa, ubicada en San José de Cenoví, San Francisco de Macorís, la mañana de ese día fue normal. Se despertó y ni siquiera desayunó. Salió pasada las 9 de la mañana de ese miércoles a una cita con su pareja Marlon, de la cual nunca regresó. Ahí inició el fatal recorrido. Le hicieron todo lo que le dieron la gana. No se vale. Según un video del apartamento de la madre de Marlon, este salió con un saco que se presume tenía en su interior el cuerpo de la adolescente de 16 años y con 5 meses de embarazo. A eso de las 11 de la mañana, acudió al puente Boca de Colón, donde la dejó. Algunas personas vieron el saco, pero pensaron que se trataba de desechos. Aquí duró hasta la 1 de la mañana del jueves, donde fue recogido por Simón Bolívar Ureña, el Boli y el propio Marlon. Que Marlene Martínez jugó tanto con el sentimiento de nosotros, que no se sabe a cuánta parte ella trasladó el cuerpo de mi hija. Pero sí le digo que nadie tiene el alcance que tiene la luz divina del Señor. Como si se tratara de un paquete más, es introducido en la cajuela de este vehículo Suzuki color gris, cuyos documentos estaban a nombre de Marlene Martínez. La mañana del jueves 24, el vehículo manejado por el Boli parte hacia la finca de los Pereira. Como si desconociera el recorrido, Marlon llevó a las autoridades a varios lugares, donde había dicho fue dejado el cuerpo de Emily.
Entre estos, el vertedero de Rafey, donde buzos, agentes policiales y los propios investigadores buscaban sin hallar respuesta. Pero el cuerpo de la joven seguía en la cajuela del vehículo, que a su vez estaba guardado en un almacén de la finca. Aquí duró 4 días y luego fue introducido a otro vehículo. Y el 31 de agosto fue dejado próximo a una finca en la calle Tano Hermosén, a orillas de la carretera. Claudia Rodríguez, CDN. Vamos ahora a una pausa comercial a propósito de también el compromiso con nuestros anunciantes. Cuando regresemos hemos prometido hacer un recorrido con Adalgisa Polanco, la madre de la extinta Emily, porque ella de una manera muy nostálgica ha recogido todos los recuerdos de su hija y los ha organizado en un lugar especial que hoy va a compartir con nosotros. Regresamos en breve. Bien, vamos a continuar dándole el contexto legal y penal al llamado juicio caso Evelyn. Félix Damián Olivares, las pruebas para el tribunal callejero bastan, son suficientes. ¿Tú has tenido ocasión de valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público? Yo no puedo más que el seguimiento, la cobertura mediática, porque yo no he estado en la sala de audiencia, uno no ha sentido, digamos, la inmediación en las declaraciones, las emociones. Se ha visto un manejo, digamos, muy gráfico de los elementos de prueba, tal vez no el embalaje, lo que es la cadena de custodia y todo, pero al nivel artesanal o rudimentario que tenemos, se ha establecido, digamos, hay una muerte, hay un cadáver, se ha establecido la ruta, el íter, el recorrido de ese cadáver, se han establecido las vinculaciones con las personas imputadas y quienes participaron de los que fueron cómplices, cooperadores, no indispensables, pero que sí fueron cooperadores secundarios, han pasado a ser testigos en contra de quienes le dieron las instrucciones para ocultar el cuerpo, digamos, es lo que le da una nota de macabro a todo esto, el cinismo, pero también recordaremos aquella entrevista famosa en donde ella era el desliz mental. Freud la traicionó. Sí, Freud, subconsciente, la llevó a expresar lo que ella en su adentro sabía que había ocurrido. Yo creo que ha sido rudimentario, artesanal, pero están ahí y han sido muy gráficas. Sí. Con lo cual yo creo que hay suficientes elementos para llegar a una conclusión. Y finalmente, la valoración del comportamiento tanto del Ministerio Público como de los jueces en el proceso hasta este momento, lo que tú has visto, ¿qué te ha parecido? Yo creo que ha habido excesos de parte y ofensas innecesarias, porque un juicio, un proceso debe ser un acto civilizado. Está claro que estamos frente a un hecho cruel, doloroso, pero la justicia, y de hecho, y eso pudiera ser el llamado o el mensaje, la muerte de Emily y de su criatura son irreparables. Sí. No hay nada que salde esa deuda. Pero la justicia tiene que ser un acto de civilización, tiene que servir a la pacificación. No hay excusas para los desórdenes, no hay excusas para cometer crímenes, no hay excusas para los actos de vandalismo. Nosotros tenemos que evolucionar o desarrollarnos como sociedad y entender que esto es un acto de cultura, de civilización, no de barbarie y de incomprensión, porque las masas nunca fueron buenos jueces. Muchísimas gracias. Eso pudiera ser el mensaje final. Gracias. El jurista penalista Félix Damián Olivares nos ha acompañado. Retornamos donde la compañera Adis Burgos. Adelante, Adis Burgos. Gracias, Pablo. Vamos entonces ya, como prometimos, a pasar a lo que la madre de Emily y su familia ha convertido en un nicho muy especial para ellos, muy íntimo, lo que era su habitación y en donde ella hizo realidad algunas ideas que su hija le había dicho antes de que pasara la tragedia. Adalgisa, te seguimos. ¿Qué es lo que has hecho? En la habitación yo organicé todo como mi hija me lo pedía en vida. No es algo extraordinario, pero sí quise
Por ejemplo, este armario, ella me lo pidió en vida. Ella me decía, mami, mi sueño es yo tener mi ropa en un closet tipo armario. Yo así se lo hice. Esa llave solo la tengo yo. La habitación, yo le di una, antes la tenía cerrada, pero le dije a mi hija, tiene que tener una llave para limpiarla y organizarla. O sea, esta habitación está cerrada ya. Sí, esta habitación se cierra, mi hija ya le abre la persiana porque ese cuadro se lo regalaron en la escuela, entonces el caliente yo preferí que ella lo abra, que lo condicione, pero esto es sagrado. ¿Qué hay aquí? Veo cosas que habías comprado o que ella había comprado. Mi hermana se la había comprado en los Estados Unidos, los muñecos, y ella me dijo, ¿qué hago con ellos? Digo, tráemelo, porque eso eran de ella y ahí está todo, ahí está su almohadín que ella dormía con él, ahí está su peluche, ahí está su toalla, la ropa de onda, la de los grupos, todo. Adalgisa, las nostalgias, lo profundo que esto ha calado en el sentimiento de la gente, ha provocado que hagan recuerditos, cuadros con el nombre o con la figura de Emily. Veo cosas porque yo recuerdo haber entrado a esta habitación cuando era como cuando ella estaba, era diferente. Veo muchas cosas nuevas, la gente te las trae. Sí, la gente me trae muchas cosas nuevas. Este cuadro está muy bonito. Este cuadro me lo trajeron el día de la vela. Eso lo hizo Inoa, Evelyn Inoa, que ella es sobreviviente de cáncer y ahora tuvo una recaída. Yo le pido al Señor que le dé una nueva oportunidad. Acá, lo pintó mi sobrina. Yo le dije, tráemela como quede, porque lo hiciste con amor. Este es el Divino Niño, que ella era muy devota del Divino Niño. Este me lo regalaron en Santiago y yo así lo he querido conservar. Ese era su cuadro predilecto, el Salmo 91. Esta Biblia me la regalaron, esta también. Estos son los floreros que son para las flores cuando cumplía mes. Este ángel me lo regalaron junto con este cuadro. Y esta es Emily Peguero. Aquí están todos los recuerdos que ella escribía. Oh, dejaste esta pared intacta. Intacta. Estas eran sus letras y mensajes que ella ponía. Y todos los mensajes que ella ponía. Hay mucha gente que me dice, vamos a hacer un museo. Digo, el museo ya está hecho. Porque esto es todo Emily Peguero. Aquí los niños entran, se acuestan, hablan, conversan y el Salmo 28, que siempre estaba en su cabecera y lo he dejado intacto. La paleta que ella se comía, que traían corazones, ella venía y lo pegaba en las paredes. Está todo como ella lo dejó. ¿Cómo va a ser tu día hoy? Muy difícil. Muy difícil, pero a la vez estábamos en espera ya de 1 año, 2 meses. Ha sido muy difícil, pero con la esperanza pretendió de que se haga justicia. Bien, es un día en el que todas las nostalgias se vuelven a revivir, Y ahora voy a compartir contigo y con el público una entrevista que hemos hecho con el fiscal Regis Victorio, que fue el principal investigador cuando este caso llegó a la instancia judicial, el Ministerio Público. Justamente con esto vamos entonces a cerrar el programa Enfoque Matinal. Agradecer contigo iniciar el día, Adalgisa. Es un día que para tu familia no cierra un proceso de dolor, por el contrario. Solo es que ahora ya van a poder vivir su duelo tranquilos, porque mientras se está bregando con la justicia todavía tú estás agotándote en ese proceso. ¿Ha sido duro? Muy duro, pero estoy muy agradecida con todos los jueces, los fiscales, los abogados, porque hemos trabajado palmo a palmo y me siento muy conforme con ellos. Pues muchísimas gracias. Nosotros nos quedamos aquí. Ahora vamos a presentar la entrevista que realizáramos al fiscal Regis Ramos. Con esto, entonces, solo por el momento, despedimos desde aquí, desde Cenoví. Creo que el caso de Emily del Carmen Peguero hay que verlo en 4 renglones importantes.
el renglón procesal, que tiene que ver con el tiempo que el Ministerio Público contaba para el procesamiento de los imputados, desde el punto de vista penal, relativo a la pena que el Ministerio Público aspira con relación a este proceso, desde el punto de vista social, por la relevancia que ha adquirido este caso a nivel nacional. Pero también hay un renglón que como Ministerio Público y como persona es importante que se conozca, y desde el punto de vista familiar para ambas familias. ¿Por qué digo del punto de vista familiar? Porque si bien es cierto que tenemos una persona que perdió la vida, también tenemos otra familia que ha entrado en un proceso muy difícil. Entiendo por esa razón que estos procesos deben servir de ayuda para la familia dominicana, para los padres, para los hijos y para la sociedad en general, porque lo que aconteció en Cenoví ese día puede acontecer en cualquier otra parte del país, y creo que es importante que reflexionemos al respecto. Fueron varios los eventos que se presentaron, desde aquella búsqueda en el vertedero del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, que se anunció que el cadáver de la fallecida había sido lanzado en ese lugar y que el Ministerio Público se presentó y eso no fue cierto. Otro momento interesante fue aquel día que se le conoció la medida de coerción a la madre del imputado Marlon Martínez, la señora Marlene Martínez, que en el Palacio lanzaron piedra, incluso un camarógrafo fue alcanzado por una piedra, a la propia Marlene le lanzaron piedras. Entonces se vivió un momento de mucha tensión ese día. Incluso el abogado de Marlene quería aplazar la medida de coerción. Nos reunimos con él y le explicamos la necesidad de que se conociese esa medida ese día para evitar cualquier otra situación. Es bueno que la sociedad entienda que este caso, por su complejidad, la ley contempla que la prisión preventiva debió ser desde el principio por 18 meses. Eso significa que el Ministerio Público contaba con ese plazo, si quería, para hacer juego con la acusación. Ahora bien, la sociedad debe estar clara y consciente de que se ha presentado un caso a tiempo y, sobre todo, antes del que la gente podía pensar. Nosotros hemos cumplido con el tiempo que establece las reglas. Nos dieron 8 meses para presentar la acusación, la presentamos antes de los 8 meses. Tenemos 18 meses para concluir con el proceso. Y no solo concluir con el proceso de investigación en 18 meses, sino que vamos a tener una decisión jurisdiccional antes de que se cumplan los 18 meses, o sea, 1 año y 6 meses. El Ministerio Público cumplió con la misión de persecución, de investigación que le confiere la Constitución de la República y el Código Procesal Penal. En ese sentido, se presentó una acusación confiable y creíble que servía de vehículo para que cualquier Ministerio Público que nos sustituyese fuera más cómodo. En el caso que nos ocupa, quien nos sustituyó fue una fiscal de la Fiscalía, la magistrada Smiley Rodríguez, que es quien ha hecho un trabajo enorme con relación a la continuidad de este caso. Igualmente el magistrado Angel Polanco, que se han encargado de litigar el presente proceso. Y como fue una acusación creíble y una acusación bien defendida, la expectativa del Ministerio Público no han variado con relación a nuestras aspiraciones iniciales, que son 30 años para Marlon como autor material y 20 años para Marlene Martínez como cómplice del presente proceso. Y reitero que de los 4 renglones que hemos mencionado, le hago un llamado a la sociedad para que se empodere de la parte familiar, de los 4 renglones en la parte familiar, porque esto pasó en este hogar, mañana puede pasar en cualquier hogar. Entonces debemos estar a las expectativas. Si uno de nuestros hijos, muy específicamente la hembra, sale embarazada, lo que hay que sentarse
orientarla en ese sentido, darle el apoyo que esa criatura necesita y saber que el mundo no termina con el nacimiento de un nieto, y más en este caso, que era el primer nieto de la señora Marlene Martínez y el primer hijo de Marlon Martínez. O sea, que nos abracemos como familia y que sepamos que el mundo no termina. Hagámoslo de cuenta que la orientación es la mejor arma que podemos usar para apoyar a nuestra familia en momentos como este, porque si la madre asume el papel como tal, hoy no estuviésemos hablando de un proceso penal, sino de un ambiente familiar que debió hacerse desde el principio para que la familia, tanto de Marlon como de Emi del Carmen Peguero, hoy estuvieran gozando con un nieto nacido y no con uno que murió antes de nacer. Decirle a una persona en medio de este dolor, yo quiero a tus hijos, es un mensaje sumamente interesante, pero también ese día de ese juicio pasó algo interesante también, y es cuando Marlene le estableció, no te puedo mirar a la cara, porque yo debí decirte en el momento de que ya tu hija no tenía vida y no lo hice. O sea, por eso te digo del drama familiar que esto significa para uno como persona, le toca siempre muy de cerca, uno no solo puede verlo de forma procesal, ni penal, ni social, sino también como familia, y eso a mí me dejó una lección interesante, y es que conversar con mis hijos y hablarle de esto, y que si algún día, como debe ser, llega un nietecito, abrazarlo con el mismo amor que la señora Dalgisa expresó en el tribunal el día del juicio.